¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. ¿Por qué ya no sale a la calle como antes, niña? Cuando quiera yo puedo acompañarla. Te lo agradezco, Lupe, pero no tengo a dónde ir. En San Pedro hay muchos lugares bonitos. Está la plaza, el muelle, las playas. A mi niña Aimee le gustaba mucho ir a la playa. Tú trabajabas para doña Catalina, ¿verdad? Uy, sí, desde chamaca. No más que a mí no se me antojó ir a la capital con ellas. ¿Y por qué decidieron irse? Pues yo creo que por la pena de que se murió la niña Aimee. Que en paz descanse. Pobrecita, estaba tan enamorada del señor Juan. Y lo que sea de cada quien, la señorita Mónica se lo quitó. Ni creía que él la quería. Se casó de puro coraje para desquitarse de la niña Aimee. Entonces, ¿por qué fue a la capital a buscarla? ¿Ah, sí? Bueno, pues a lo mejor tenía que decirle alguna cosa. Oiga, ¿a usted le cae bien el señor Juan? ¿Sí? Es tan apuesto, ¿verdad? Yo lo conozco requete bien. Y siempre sé dónde encontrarlo. Bueno, con su permiso, niña. ¿Va a venir un juez de distrito? ¿Pero por qué? Yo lo pedí. ¿Cuál es el motivo? Me siento involucrado emocionalmente en este caso y prefiero que el que juzgue sea otro. Por eso hice la solicitud. Y pasado mañana llegará el licenciado Agustín Zapata. ¿Pasado mañana? Sí. Por supuesto que lo pondré al tanto de mis investigaciones. Y usted tendrá que hacer lo mismo con sus alegatos. Está bien. Me avisará usted en cuanto llegue. Por supuesto. Con permiso.
Solo que no le digas a mi mamá lo que te conté de Mónica. No te preocupes. Pero de veras, Alberto. Te lo aseguro. Has sido tan amigo que jamás seré desleal contigo. ¿Y tampoco volverás a pretender a mi madre? Eso ya pasó. Por supuesto que le tengo aprecio, me parece una mujer inteligente y además te quiere mucho. Sí. Pero no olvides que si vuelves a intrigar a mis espaldas... Te dije que no. No estás demasiado confiado en la aceptación de Mónica. Si mi tía Catalina logra convencerla de venir, ya estando aquí todo será más fácil. En estos días me he dado cuenta de lo bien que nos llevamos. Nuestro trato fue hasta afectuoso. Además, entre nosotros no habría necesidad de explicaciones. Nos entendemos sin hablar. ¿Sí? Pero eso no significa que ella llegue a enamorarse. Ni lo pretendo. Porque yo tampoco en este momento me siento capaz de eso. Además, las pasiones te hacen sufrir. Lo único que me interesa es un cariño sincero y duradero, junto con el respeto y la comprensión. No quiero aventurarme con otra mujer, enamorarme y perder la cabeza, para que luego me resulte como Aimé. Alberto, Viene a quedarse unos días, mamá. qué gusto. ¿Cómo estás, hijo? Me alegra verlo. Y más, tu hijo me salvó la vida. No exageres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mientras le relatas tus aventuras, voy a mi recámara un momento. Con permiso. La verdad me da pena platicarte lo tonto que he sido. ¿Qué hiciste? Por favor, necesito hablar con la señora Amalia, ¿De parte de quién? del esposo de su sobrina Mónica. Ahorita le aviso. ¿Se atrevió a decirte que es su esposo? Pues sí. Vaya que es descarado. ¿Qué le digo? La señora no quiere hablar con usted. Y dije que la señorita Mónica no vive aquí. Bueno, por favor, tan siquiera déjeme... Señora. Pero ese pobre hombre no tiene la culpa. No puede ser inocente el que mata. Lo hizo para defender al señor Juan. Pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. ¿Y el jefe de la cárcel sí tenía derecho a matar?
Supongamos, por ejemplo, que tú estás en la situación del tuerto y te das cuenta que quieren matar a... ¿Hay alguien que te importe mucho? Sí. Tú. ¿Yo? Bueno, digamos entonces que alguien quiere hacerme daño. ¿Qué harías? ¿Lo dejarías? No. Pero no es la misma situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Porque yo soy inocente? También el señor Juan lo era. Y en cambio ya se comprobó que el jefe de la cárcel era un malvado. ¿No te parece que tienes un trabajo muy feo? ¿Has condenado alguna vez a gente inocente? Sabiéndolo, no. ¿Nunca te has equivocado? No sé. Ya está la cena. Sí. Enseguida voy. ¿Y el hecho de que venga otro juez es bueno o malo? No lo sé. ¿Pero por qué el licenciado Marcelo lo decidió así? Por escrúpulos. Y eso en cierta forma habla bien de él. Solo espero que Juan regrese enseguida, como me aseguró. A lo mejor si no dio luego con la señora Mónica, va a quedarse. El capitán quiere mucho al tuerto. Pero más quiere a su mujer. Ella ya no es su mujer. Pero por favor, no empiecen a discutir tonterías. Y quiero que todos estén prevenidos, ¿eh? Tan pronto regrese Juan, a la hora que sea, le dicen que vaya inmediatamente a mi casa. Nos vemos. Sí, licenciado. Buenas noches. ¿Y tú? Ya es tiempo de que empieces a callarte la boca. ¿Qué dije? Siempre hablas mal de la señora Mónica. Decir la verdad no es hablar mal. Bueno, vámonos. Adiós. Adiós. ¿Y de qué está enferma? Tiene la presión arterial muy alta y problemas en el corazón, además de una deficiencia renal. En fin, no está nada bien. Pobre. Se ha desmejorado mucho. Así que aún no encuentra en casa. Ni creo que la sigan buscando. ¿Por qué? El médico dice que para mi tía es mejor vivir en un lugar menos frío y no tan alto como la Ciudad de México. Eso me parece bien. Las invité a pasar unos días aquí. ¿Pero por qué? Porque sí. No me parece prudente. Y menos ahora que Juan ya salió de la cárcel. Él ya nada tiene que ver con Mónica. Su matrimonio por lo civil ya no existe. Y en estos días, ella iba a solicitar la anulación del religioso ante el arzobispo. ¿Y crees que ese demonio se va a conformar? Tendrá que hacerlo. Es lo que tú piensas. Pero a mí me dijeron que fue a la capital a buscarla. No lo va a aceptar. Que lo acepte o no, a mí me tiene sin cuidado. Pero no me parece prudente que recibamos a Mónica. ¿O qué? ¿Quieres tener a Juan rondando la casa día y noche? Su comida la tienes que preparar aparte, sin grasa y sin sal. Y nada de café ni de chocolate, ¿verdad? Así es, Meche. ¿Y cuándo nos vamos? Primero hay que decidir a dónde. Ay, señora, me da tanta pena que su mamá esté enferma. A mí también. Yo abro, Meche. Tú voy a preparar la comida. ¿Cómo estás, prima? Bien. Pasa, siéntate. ¿Tu mamá? No quiso levantarse. ¿Se siente mal? No peor que cualquier otro día. Lo que pasa es que me está presionando. Para que se vayan a San Pedro. Sí. La pobrecita cree que no me doy cuenta. Antes insistía en que no estaba enferma y ahora le duele todo. A cada rato llora, ruega. Luego hace berrinches como si fuera una criatura. Es la edad. No. Me quiero obligar. No sabes lo que ha pasado.
¿Qué cosa? Ayer, cuando me fui de aquí, ¿quién crees que estaba afuera de la puerta de mi casa? ¿Quién? El hombre ese, tu antiguo marido. ¿Juan? Acaban de traer este despacho urgente de la capital. Y los señores Alcázar y de la Serna quieren hablar con usted. Tenía que ser. Por eso en este país no hay justicia. Así que Alberto de la Serna está aquí. Sí, con el señor Alcázar. Que pasen. Sí, señor. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Acabo de recibir una recomendación de don Pablo Piquet con respecto a usted. Yo le expuse al licenciado Piquet el caso de Alberto. Que yo no tuve nada que ver con la detención de Juan del Diablo y... Usted sabe muy bien que sí. Marcelo, por Dios, el caso está cerrado. Se demostró la inocencia de Juan y la culpabilidad de Espíndola. ¿Qué más quiere? Yo quería justicia. Pero evidentemente valen más las influencias. Está bien. Tomen asiento, por favor. Gracias. ¿Y no te habrás seguido? No, Agustina y yo nos fijamos muy bien. No, es que tú no conoces a Juan. Cuando se le mete algo en la cabeza es capaz de cualquier cosa. Sí, se ve que es un hombre bastante decidido y muy apuesto además. ¿Y cómo lo viste? ¿Bien? ¿Saludable? Yo lo vi perfecto. ¿Crees que volverá a tu casa? Eso no tiene importancia. Lo que cuenta saber es qué vas a hacer tú. ¿Hablarás con él para aclarar las cosas de una vez o seguirás rehusándote? Porque él va a seguir insistiendo. Es que no sé. Tengo miedo. De ceder. Sí. Y luego de arrepentirme. Tienes que pensarlo muy bien, Mónica. Debes poner de un lado todo lo que está a favor y del otro lo que está en contra. Y luego tomar una decisión, pero que ésta sea firme. Sí. Sí. Es lo que haré. ¿Y Mariana? Salió al mercado con Lupe. Solo me quedaré un momento. Mi hijo ya volvió y me gustaría que mañana fueran a comer a la casa. Solo que preferiría que Marcelo no estuviera presente. No creo que pueda. Anda muy atareado en el juzgado. Además, todavía no le he dicho nada a Mariana. No importa, yo tampoco, Andrés. Pero es bueno empezar a acercarlos. Además, vamos a tener un estupendo aliado. ¿Quién? Alberto de la Serna. ¿Regresó con él? Pero tengo entendido que tenía un asunto pendiente con la justicia. Fue una vil calumnia. En este momento seguramente se está aclarando. Ya está. ¿Es todo? ¿Nos podemos ir? Me gustaría que rindiera su declaración con respecto al juicio de Facundo Gómez. ¿Tardará mucho? No. Está bien. Te espero afuera. No esté molesto conmigo. Cada quien tiene derecho a defenderse con las armas que tiene. Le advierto que yo no conozco al acusado. Sé que estuvo en mi hacienda asignado a trabajos forzados. ¿De veras? Sí. Pero tengo entendido que fue otra treta de Espíndola porque nunca apareció en los papeles del juicio. Lo cual quiere decir que el acusado podría haber tenido resentimientos en contra del capitán Espíndola. Seguramente. ¿Y fue en esa ocasión que conoció al capitán? No, eso sucedió antes. Cuando intervine en ayuda de Juan, que estaba detenido por un pleito de cantina. Había herido a Guadalupe Cajiga en la mano. ¿Por qué? Por un asunto de naipes. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Si es usted tan amable de proporcionar sus generales. Carlos Andrés Francisco, de Alcázar y Valle.
Gracias, Meche. De nada. Con permiso. Nunca pensé que el hecho de que viniera a buscarte te afectara tanto. Es que, según mi mamá, había dejado de quererme. Le dijo que no deseaba tener hijos, que yo era un estorbo en su vida. ¿Y ahora que ha venido? No sé. El otro día me dijiste que jamás volverías con él. Sí, pero el saber que aún me quiere. Él no dijo eso. A lo mejor vino por otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué sé yo? Tal vez a solicitarte la anulación del matrimonio religioso. A lo mejor no es eso, pero su necesidad de hablar contigo puede deberse a 1000 razones. Pues sí. A lo mejor quiere romper todos los lazos conmigo. Y yo no debo seguir escondiéndome. Así que, en cuanto regrese a tu casa, dile que yo también quiero hablar con él. ¿Y si no vuelve? Iré a San Pedro a buscarlo. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes con algún recado de tu patroncita? No, me corrieron. ¿Por qué? ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. ¿Qué hiciste? Doña Amanda se enteró que la señorita Mariana venía a ver al señor Juan. ¿Y por eso te corrió? Pues sí, porque lo hacía a escondidas y como que no le pareció. Claro. Y ojalá le prohíba volver. Lo malo es que me quedé sin trabajo. Venía a ver si el señor Juan me podía ayudar. No está. Se fue a la capital. ¿Y cuándo regresa? Tiene que volver antes del juicio del tuerto. Ven, vamos a la cocina. ¿Y está sola? No, Serafín se queda a dormir. Nada más que ahorita no está. Pero aún si fue a México a buscarla. Él no sabe dónde vive. ¿O sí? Pudo averiguarlo de alguna manera. ¿Y te preocupa que hable con ella? Por supuesto. No quiero que empiece a acosarla. Además, ya no tiene ningún derecho sobre Mónica. ¿Y si la convence? Ella me dijo que no quiere volver con él. Las mujeres dicen muchas cosas y luego cambian de parecer. Marcelo me pidió que no me ausentara del pueblo por unos días. Pero tú podrías ir a México. ¿Averiguar si quedaron en algo? Sí. ¿Y si hubo reconciliación? Está bien, iré. ¿Te acuerdas de Dolores? Sí, su prima, por supuesto. Primero habla con ella. Es muy amiga de Mónica y te puede decir lo que pasó. ¿Y en caso de que no se hayan arreglado y ella se rehusara a verlo? Entonces tienes que insistir con mi tía Catalina para que vengan aquí. ¿No crees que sería peor? Juan está a 2 pasos. Estando Mónica bajo mi protección, no se atreverá a molestarla. Ay, Andrés, por favor. No puedes ser tan confiado. Ya sabes lo necio que es Juan. No se va a dejar intimidar ni por ti ni por nadie. Hicimos un arreglo, que ninguno de los dos se cruzaría en el camino del otro. Y si se atreve a hacerlo, que se atenga a las consecuencias. Él puede pensar que eres tú el que se está metiendo con él. Pues está equivocado, y se lo voy a decir. Mónica ya no es nada suyo, mientras que yo sí tengo una responsabilidad. Aparte de que es mi cuñada, soy su único pariente varón. Y tengo no solo el derecho, sino la obligación de velar tanto por ella como por mi tía. Y si Juan no lo entiende, es su problema. Mamá, ¿puedo salir al rato? ¿A dónde quieres ir? A ver a mi papá. Está bien, pero no vuelvas muy tarde, que te acompañe Lupe. Ah, mañana estamos invitadas a comer a casa de doña Sofía. ¿Mi tío también irá? Se lo diré, pero no creo que pueda. Va a estar Andrés. Qué bueno.
Me da gusto que hayas regresado, ¿Por qué? porque tengo a alguien con quien platicar. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Mañana me regreso a la capital. ¿Por qué? Tengo que arreglar unas cosas, pero vuelvo. Ah, qué bueno. Es que necesito de tu ayuda. ¿En qué? Quiero que Andrés se case con Mariana. Ya hablé con Amanda y está de acuerdo. ¿Y la muchacha también? A ella se le puede convencer. ¿Crees que Juan se reconciliará con Mónica? No lo sé. Ojalá. Yo no sé cómo Mariana y ese demonio se conocieron. ¿Pero qué crees? Anda entusiasmada con él. ¿De veras? La misma Amanda me lo dijo. Ese infeliz sinvergüenza. Seguramente quiere tenerla de reserva por si Mónica le dice que no. Por eso hay que rogarle al cielo que lo vuelva a aceptar. ¿Y en qué necesitas mi ayuda? ¿Andrés tiene algunas intenciones con Mónica? A mí no me ha dicho nada. Bueno, entonces como veo que ustedes se están llevando mucho mejor, ¿por qué no empiezas a hablarle de la conveniencia de volverse a casar, de tener sus hijos? Y por supuesto le platicas de Mariana. Entiendo. ¿Por qué te levantaste, mamá? Es que la cama me cansa, Mónica, y con el frío y la humedad que hay en esta ciudad, es que me duelen todos los huesos. Por eso es mejor que te quedes en tu recámara. Es más caliente. ¿Qué no ha venido Dolores, hija? Sí, en la mañana. ¿Y por qué no fue a saludarme? Solo vino de paso. ¿De qué hablaron, De nada importante. Mónica, ¿cuánto tiempo más crees que voy a vivir? Uno vive hasta que Dios decide llamarlo a su lado. Sí, pero con este corazón tan maltrecho es que puedo morir mañana. Me gustaría tanto ver de nuevo San Pedro. ¿Por qué insistes tanto, mamá? Porque el doctor me dijo El doctor sugirió que sería conveniente otro lugar, no precisamente San Pedro. Pero es que Andrés nos invitó y podríamos aprovechar para pasar una temporada, mientras decidimos a qué otro pueblo nos mudamos, Mónica. ¿No será que estás pensando nuevamente en que Andrés y yo nos casemos? Bueno, Mónica, ¿y qué habría de malo, hija? ¿Él te ha dicho algo? No, pero se le ven los ojos lo mucho que te quiere. ¿Y si te casaras con él, mi cielo? Ya no tendría yo ningún pendiente y tranquilamente me reuniría con tu hermana. Le tengo mucho cariño a la señora Mónica. Bien que la quieres. Haciéndola de alcahuete con la señorita Mariana. Yo no hice eso. Ella ordenaba y yo obedecía. Pero si el señor Juan va a volver con la señora Mónica, yo lo prefiero. Yo también. Por lo menos con ella me entiendo. Ha de ser Serafín. Vaya, qué suerte. Pase. ¿De veras? Así que ahora sí vamos a hablar. Sí. Ahora que llegue el nuevo juez, no se vaya a atrever a hablar mal del tuerto. ¿Entendió? Va a venir otro juez. ¿Por qué? Yo no sé. Pero no se le ocurra decir cosas en su contra. Claro que no. Te traje unos dulces. Gracias. ¿Me puedo sentar? No. Esta casa es de Juan, no mía. Ya no estás como para andar de sirvienta. Aparte de que no falta mucho para que nazca el chamaco. No hay necesidad. Conmigo puedes tener todo lo que se te antoje. A lo mejor. Pero yo de usted no quiero nada. El señor Juan... Juan dijo que el niño debería de tener apellido. Pero será el de cualquiera, menos el de usted. Pero, ¿quién se va a querer casar contigo con esa panza? Yo.
Yo me caso si ella quiere. Tú. Tú no eres nadie. Soy Joaquín Martínez Blanco. No me digas que estás de acuerdo en casarte con este desarrapado. Desarrapado, pero decente. No, esto no se va a quedar así. Juan del Diablo me dio a entender otra cosa. Y si no me cumple, olvídense de que el tuerto salga de la cárcel. Ay, Joaquín. A lo mejor la regamos. ¿Qué puede decir en contra de él? No sé. Pero hay que avisarle a don Noel.